causa fin. Esa causa fin puede ser objetiva. La causa fin objetiva es la que se da uniformemente en todos los actos jurídicos de la misma naturaleza. Se repite uniformemente en todos los actos jurídicos de la misma naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es el fin perseguido por el vendedor? El obtener una cantidad de dinero. ¿Cuál es el fin perseguido por el comprador? El adquirir la propiedad de un bien. Eso se da uniformemente en todos los contratos de compra-venta, ya sea una compra-venta de unos útiles escolares, de unos muebles, de unos inmuebles, de una cantidad de ganado, de cereales, de minerales, etcétera, 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 en la compra-venta nacional y en la compra-venta internacional. Se da esa causa fin objetiva. Causa fin subjetiva no se da uniformemente en todos los actos de la misma naturaleza, sino que hay que determinar en cada acto jurídico cuál es esa causa fin objetiva, si es que la hay, porque en la mayoría de los casos hay solamente la causa fin objetiva, pero hay casos en los cuales además hay una causa fin subjetiva. El ejemplo de Albadalejo, un autor muy reconocido español, que es el siguiente, extraído de allí, de la realidad española, dice: la hija, con el fin de poder vivir junto a su madre y así poder ayudarla, compra un departamento contiguo al suyo, o sea, junto al suyo, y por esa razón, que es conocida por el vendedor, paga un precio muy superior al valor real de ese bien. Pero ni la compradora ni la vendedora advierten que la madre de la compradora había ya fallecido momentos antes o días antes. Traslademos eso a nuestra realidad. Imagínense, la mamá y la hija viven por aquí, viven en Pucallá, en Pomalca, por allí, solamente las dos. La hija está estudiando Derecho y lo está haciendo muy bien. Además, está estudiando un idioma moderno más, está dominando el inglés. Ha entendido que es necesario para la profesión de abogado el dominar un idioma moderno más, domina el inglés. Opta su título de abogado, contrae matrimonio, va a vivir al barrio más acomodado de Chiclayo. Económicamente está muy bien, casa con piscina y con todas las comodidades, buenos ingresos. Pero la riqueza, ustedes saben, no hace la felicidad del ser humano, solamente contribuye a hacer, contribuye. La hija siempre está preocupada por su madre, que ahora está viviendo sola. Todos los días la llama y le dice: mamá, ¿cómo estás? Y la mamá le contesta: hijita, yo estoy bien, por mí no te preocupes, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos días llama a su mamá: mamá, ¿cómo estás? Y la mamá le dice: hijita, no te preocupes, no, estoy muy bien, pero nota que la voz de su madre está quebrada. Entonces la hija se preocupa y dice: mi mamá está mal, ¿no? Y no lo puede atender y quiere tenerla cerca para poderla atender. Desesperada la hija se va donde la vecina, toca la puerta y le dice: vecina, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Vecina, ¿no quiere usted vender su departamento? Y no termina de hablar y le dice: oiga usted, vecina, ¿qué cosa le pasa? ¿Quién me ha dicho que mi departamento está de venta? Y la otra le dice: no, vecina, no se moleste, mire, yo decía que quizás usted quiere vender su departamento
yo le daría, no, $100.000. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuánto me daría? $100.000 le daría yo, porque fíjese usted, no necesito para que pueda vivir mi madre aquí cerca y yo la pueda atender. Ah, no, vecina, si es que yo había hablado con mi marido, si estamos por vender el departamento. Lo que pasa es que él se ha ido a trabajar, pero yo ahora en la noche, en cuanto vuelve, yo le digo seguro que le vendemos el departamento. Imagínense si el departamento vale $50.000, lo están ofreciendo $100.000. ¿Ustedes lo venden o no? Seguro que piensan todavía. No, hay que ser ágiles. Si mi departamento vale $50.000 y me están ofreciendo $100.000 allí antes de que se desanime, ¿no? Muy bien, la hija compra el departamento, pero ya le ha comunicado a la vendedora que es con la finalidad de que pueda vivir allí su madre y así ella pues la pueda atender. Por eso le está pagando un valor superior al valor real del mercado de ese departamento. El valor en el mercado de ese departamento es de $50.000 y ella está pagando $100.000. Pero ¿qué pasa? Que la madre de la compradora ya ha fallecido momentos antes. Va a visitar, va a traer a su madre y se encuentra con ese hecho lamentable, que la señora ha fallecido. Esa es la causa fin subjetiva. En el derecho italiano, en el derecho argentino, el acto jurídico allí es nulo por falta de causa fin, ¿no? Subjetiva. En nuestro derecho no se ha puesto allí en el artículo 219 que el acto es nulo por falta de causa, solamente dice que es nulo cuando la causa fin es ilícita, solamente, ¿no? Y entonces hay un problema. Claro, no es necesario tampoco que se haya puesto, porque fíjense ustedes, el artículo 140 está diciendo el requisito de validez del acto jurídico, el fin lícito. Por lo tanto, si falta el fin, ¿no?, ese acto jurídico no es válido, pues. Y si no es válido, es nulo. Pero nuestros jueces no lo interpretan así. La causa fin subjetiva, o digo, la causa fin sincrética, es la que combina la causa fin objetiva y la subjetiva, porque no son incompatibles, ambas se complementan. Es más, generalmente cuando en un acto jurídico hay una causa fin subjetiva, esta absorbe a la objetiva. La causa fin, como requisito del acto jurídico, tiene que ser lícito, no puede ser ilícito, no puede contravenir al ordenamiento jurídico. Si arrienda ve una casa con la finalidad de que B se dedique en esa casa al tráfico de drogas, al contrabando, etc., es lógico que el fin perseguido por las partes allí es ilícito. Por lo tanto, ese acto jurídico es nulo, adolece de nulidad absoluta. Si ustedes tienen preguntas, las formulan nomás, rápidamente.
Vamos a ver la forma del acto jurídico. Miren, como hemos dicho, el acto jurídico es manifestación de voluntad. Si es manifestación de voluntad, todo acto jurídico tiene una forma. No puede haber acto jurídico sin forma, porque la voluntad se tiene que manifestar en alguna forma, verbalmente, por escritura privada, por escritura pública, mediante el email, mediante el fax, mediante grabaciones, por inscripción en los registros públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo acto jurídico tiene una forma. Pero decimos que hay actos jurídicos no formales, no porque no tengan una forma, sino porque la ley no señala una forma en la cual se deben celebrar. Por esa razón. Ejemplo de actos jurídicos no formales. El ejemplo, el acto jurídico patrimonial más importante, sin el cual no podemos vivir, no podemos coexistir: el contrato de compra-venta. Si no tenemos nada que vender, pero necesariamente para poder existir tenemos que comprar. El ser humano no puede vivir sin el contrato para satisfacer sus diversas necesidades de naturaleza económica. Dentro de esos contratos, tal vez uno de los más importantes está pues el contrato de compra-venta. La compra-venta de bienes muebles o de bienes inmuebles es un contrato no formal, es un acto jurídico no formal. Se dice allí, es un contrato consensual, ¿no? ¿Qué quiere decir consenso? ¿Qué quiere decir consentimiento? El consentimiento no es otra cosa que la confluencia de dos o más voluntades. Ese es el consentimiento. En el contrato de compra-venta, el consentimiento es la confluencia entre la voluntad del vendedor y la voluntad del comprador, que va a dar lugar, ¿no?, a esa voluntad contractual, que es la que liga, que es la que obliga a ambas partes. La compra-venta, entonces, sea de bienes muebles o de bienes inmuebles, es consensual. Se perfecciona por el simple consentimiento. No requiere de ninguna solemnidad. Se puede hacer en la forma que acuerden las partes. Si lo hacemos por escritura pública o lo hacemos con inscripción en el registro de la propiedad, no lo hacemos porque la ley exija esa solemnidad, no. Lo hacemos por razones de seguridad. A tal extremo que el registro público, como ustedes sabrán, no tiene carácter constitutivo de derechos y obligaciones, no, sino tiene hay un valor meramente declarativo, no tiene carácter constitutivo el registro, no. Entonces, la compra-venta de bienes muebles o de bienes inmuebles es consensual, se perfecciona por el simple acuerdo de las partes. Si en este momento celebramos un contrato de compra-venta, por ejemplo, de una casa, y lo hacemos por escrito en una hoja de papel allí de su cuaderno, eso es un contrato de compra-venta. Ustedes me venden la casa por ese solo hecho, y ahí yo me he convertido en ¿qué cosa? ¿En qué? En propietario, en aplicación del artículo 949 que han estudiado ustedes allí en Derechos Reales. Y yo me convertí en propietario, y yo sé, ¿podré venderla? Claro que puedo venderla, pues si no, ¿por qué soy propietario? ¿Podré hipotecarla? No lo puedo hipotecar allí porque ¿saben qué? Para que haya la hipoteca tengo que inscribirlo, entonces previamente tenemos que inscribir ese contrato de compra-venta, ¿no? ¿Podría arrendarla? Lo puedo arrendar, pero allí pondremos pues un plazo que será el momento en que se entregue el bien al comprador, ¿no? Entonces fíjense ustedes, por la compra-venta
por el hecho de haberse celebrado el contrato de compra-venta, ¿no?, el comprador automáticamente se convirtió en propietario, independientemente de la forma en que se haya celebrado ese acto jurídico. Claro que nosotros los profesionales del derecho tenemos que actuar diligentemente, responsablemente. Si estamos comprando un bien inmueble que está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, por razones de seguridad, también lo tenemos que hacer con inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Pero repito, eso por razones de seguridad, no porque la ley lo exija. Claro que hay autores que dicen, no, que hay que establecer que la compra-venta es un contrato formal, solemne, que solamente se perfecciona con la inscripción en el registro. Claro, ellos están pensando en todos aquellos propietarios de una determinada clase social que tienen su propiedad registrada. No están pensando en la mayoría de peruanos que no tienen su propiedad registrada. Si se dijera que la compra-venta solamente se perfecciona con la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ese sería pues el instrumento mediante el cual se puede probar el derecho de propiedad, y lo dejaríamos sin propiedad a la mayoría de peruanos, ¿no? Pero esa es gente que no conoce la realidad. Dicen, pero así es en Alemania. Claro, en Alemania es así, pues, pero el Perú no es Alemania. No, Alemania es un país desarrollado. Allí sí, el BGB está, el Código Civil alemán del 1900 establece que la compra-venta tiene que ser con inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ¿no? Pero allí hay oficinas del registro de la propiedad en todo el país. Además, todo está computarizado allí. Se puede inscribir de cualquier lugar. Allí las vías de comunicación, pero son excelentes. Hay el tren rápido, hay el tren normal, el tren veloz, ¿no? Las autopistas son una maravilla. No todo el país está comunicado. Aquí vías de comunicación es un desastre. Prácticamente no tenemos algunas vías de comunicación. Para otros sitios hay que ir en auto hasta cierto punto, o a lo mejor en camión hasta cierto punto, ya el auto no puede entrar. Pero allí tenemos que bajarnos, tenemos que ir a coger el caballo. Hasta cierto punto nomás, después hay que bajarnos del caballo, hay que sujetar el caballo porque no se va al abismo el pasajero y el caballo. Esa es la realidad, esa es la realidad, ¿no? No hay que hablar solamente en base a imaginación, sino hay que hablar en derecho de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? En Alemania todo está electrificado. Está electrificado la ciudad y está electrificado el campo. En el campo se tiene todos los beneficios que se tienen en la ciudad. Aquí ni las ciudades están bien electrificadas. Miren, se van a Lima, suben en la parte alta y ven algunos sitios bien iluminados, otros sitios oscuros. Otros sitios tienen luz por horas, ¿no? Esa es la realidad. El derecho es realidad social. Lo que podemos establecer en el Perú es que en todos aquellos casos en que el bien está registrado, el contrato se debe celebrar también con la inscripción, pero solamente para esos. Y conforme los bienes van entrando al registro, ya se va convirtiendo ese contrato de compra-venta en un contrato formal solemne, porque claro, eso da seguridad. La ventaja es la seguridad, ¿no? Pero no a todos, pues ahora se les puede exigir a celebrar ese contrato con inscripción en el registro de la propiedad. Y a algunos se les dicen todavía, le decimos, sí, pero no hay pues el catastro de todos los bienes del país, no hay eso. Pero que se haga, pues, así, ignorantón, no dice que se haga. Como si fuera así, como cuando Dios dijo, hágase tal cosa y se hacía las cosas. No es así. Para hacer ese catastro se necesita de recursos materiales, ¿no?, y humanos. Otros países lo han hecho rápidamente, con intervención, ¿no?, del ejército, con intervención de la marina, con intervención de la aviación. Aquí lamentablemente no, las cosas se hacen demasiado lento. Ustedes saben, Cofopri algo avanzado
pero prácticamente no significa nada eso, ¿no? Entonces, el contrato de compra-venta es consensual. Nosotros no lo hemos inventado, no. Nosotros lo hemos importado, eso de Francia. Francia es el que impuso allí el sistema consensual. Con la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, libertad. ¿Para qué? Para que las personas celebren sus contratos libremente sin estar atados a determinadas formalidades. Y eso es lo que rige, por ejemplo, en Francia, lo digo en España, en Italia, el régimen consensual. Eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros no hemos inventado nada, el consensualismo es eso, ¿no? Y la finalidad que tiene es facilitar la contratación entre las partes. Repito, los profesionales del derecho, por nuestra formación, tenemos que dar todas las seguridades a nuestros clientes. Y si intervenimos asesorando un contrato de compra-venta, ¿no?, generalmente lo hacemos por escritura pública. Y si está inscrito en el registro de la propiedad, lo hacemos con inscripción en el registro de la propiedad. Pero hay situaciones en las que no se puede. Aún estando inscrito, las circunstancias no lo permiten. Un empresario le dice al otro empresario: bueno, pues tú quieres que te venda el edificio, mira, te vendo, estoy urgentísimo de plata, tú sabes, el precio real es 10 millones, te doy en 5, en la mitad. Ahí mismo consultan con el abogado, y el abogado, ¿qué le dice? El que conoce, no el burro, el que conoce, no el que lo tienen que poner silla, no, el que conoce, ¿no? Le dice, le explica cuáles son los inconvenientes, que hay un cierto riesgo allí, pero como ustedes son personas decentes, pues entre ustedes no va a pasar eso, ¿no? Y en todo caso le está advirtiendo al comprador que sí lo puede hacer y le redactan inmediatamente un contrato. El vendedor necesita la plata y está con su billete en la mano para subir al avión, se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a la China, y regresa dentro de 15 días, regresa dentro de un mes. Se celebra el contrato, se celebró, lo pagó, lo giró el cheque o le hizo la transferencia bancaria. Porque ahora el precio generalmente ya no se paga con dinero, sino dicen el dinero electrónico como gran novedad, pero el dinero electrónico es pues eso. Ustedes me venden una casa, ustedes tienen su cuenta corriente en el banco, yo tengo mi cuenta en el banco, ¿no? Voy al banco y le digo, de aquí de mi cuenta, pásele a la cuenta de fulano de tal, tanto. Y el banco lo pasa en unos minutos. Esa es la forma de pago ahora. Ya no se utiliza el dinero, ya no se utiliza el cheque. Allí se habla de dinero electrónico. Es más seguro, por supuesto. No se puede estar manejando, llevando dinero en la calle, porque ahora por 10 soles, por 20 soles nos matan. ¿Qué será? Pues por cientos de miles de soles, ¿no? Esa es la forma como se hace. Fíjense, ahí las circunstancias no permiten hacerlo por escritura pública, las partes no tienen tiempo. Y se va a dejar de hacer un negocio de esa naturaleza, de ese nivel, ¿no? Solamente porque a alguien, el profesional, ¿no?, que asesora allí le dice, no lo pueden hacer privadamente, necesariamente lo tienen que hacer con inscripción en el registro. Las circunstancias en ese momento no lo permiten, Entonces, el contrato de compra-venta, sea de bienes muebles o de bienes inmuebles, es consensual. Ustedes se van, compran un televisor y les dicen, en stock no tenemos, le vamos a entregar dentro de 15 días. Incluso cancelan el precio, ¿no? Pero no les entregan el televisor. ¿Hay contrato de compra-venta o no? Sí hay contrato de compra-venta. ¿Son propietarios del televisor o no? No son propietarios del televisor. ¿Por qué? Porque allí se requiere de la entrega, de la tradición. Ustedes a los 15 días se van para que les entreguen el televisor y no les entregan. Pasa un mes, 2 meses o más y no les entregan. ¿Qué hacen ustedes? Demandan la entrega. ¿Por qué demandan la entrega? ¿Porque hay contrato o porque no hay contrato? Porque hay contrato, pues demandan el cumplimiento del contrato. Se demanda el cumplimiento de un contrato que existe. O
demandan la resolución del contrato. ¿Por qué demandan la resolución? Porque hay contrato, porque no hay contrato. ¿Por qué hay contrato? Pues el contrato se perfeccionó. Ustedes no pueden demandar la resolución de un contrato que no existe, ¿no? Y otro lado tenemos los actos jurídicos formales. Los actos jurídicos formales pueden ser con forma probatoria o aprobación, o con forma solemne o solemnitaria. ¿Cómo sabemos si la forma es probatoria o es solemne? La ley lo dice. Si la forma está sancionada bajo pena de nulidad, o sea, si se señala una forma bajo la sanción de nulidad en caso de inobservancia, esa forma es solemne. Si la ley solamente señala una forma sin sancionar su inobservancia con la nulidad, esa forma es probatoria, simplemente probatoria. ¿Cuál forma es allí el requisito de validez del acto jurídico? Solamente la forma solemne, solamente. Es el requisito de validez del acto jurídico. No es requisito de validez del acto jurídico la forma probatoria, porque la forma probatoria sirve para eso, para probar la existencia del acto jurídico y su contenido. Pero si no han observado esa forma, les será pues más difícil probar la existencia y el contenido de ese acto jurídico. Por ejemplo, el código dice en el contrato de suministro oneroso que el contrato de suministro oneroso se debe observar la forma escrita, pero no lo sanciona con la nulidad o con la anulabilidad. 1605 creo que es, ustedes pueden ver allí en su código, ¿no? Incluso dice que la escritura prevalecerá sobre cualquier otro medio probatorio, pero si no se ha hecho por escrito, ese contrato de suministro es igualmente válido. Se probará por los otros medios probatorios admitidos en derecho. La misma regla se aplica a otro contrato mucho más común, el contrato de mutuo, o sea, el contrato de préstamo de dinero o de cosas que se consumen con el uso, ¿no? Allí cuando la ley habla de forma escrita, se está refiriendo a la forma probatoria. En cambio, forma solemne, el código dice, ¿no?, que cuando se trata de la donación de bienes inmuebles, se tiene que hacer por escrito bajo sanción de nulidad. Que el contrato de fianza se debe celebrar por escrito bajo sanción de nulidad. Fíjense ustedes allí, no está diciendo la ley que el contrato de fianza se celebre por escritura pública, no, está diciendo que se celebre por escrito bajo sanción de nulidad. O sea, si no se ha celebrado por escrito, no hay fianza. Basta que se haya hecho ese contrato de fianza mediante una escritura privada, basta. Si se ha hecho por escritura pública, mucho mejor, pues, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Y por qué la ley no dice que la fianza se debe celebrar por escritura pública? Porque eso sería pues ir en contra de la realidad. Imagínense nomás ustedes cuántos contratos de fianza celebran las instituciones bancarias al día, ¿no? Una cantidad grande de contratos de fianza. Si la ley dijera que la fianza se tiene que celebrar por escritura pública, ¿cuántos contratos de fianza celebraría esa entidad bancaria al día? 4, 5, a lo mejor 10, pero no más. Y al siguiente día ya tendrá que cerrar pues esa institución. O sea, el derecho tiene que ver allí con la realidad social. O dice, por ejemplo, que la cesión de créditos se debe hacer por escrito. Basta la escritura privada. Si se hace la cesión de derechos, si se hace, ¿no?, mediante escritura pública, mucho mejor, pues, mucho mejor. Fíjense ustedes, es la ley
la que señala la solemnidad. La solemnidad puede ser la escritura privada. La solemnidad puede ser la escritura pública. La solemnidad puede ser la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo. Por ejemplo, la ley, nuestro Código Civil, dice que el requisito de validez de la hipoteca, la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Ahí si no dice bajo sanción de nulidad. Ahí hay una falla en nuestro código. Nuestro código es bastante incoherente si seguimos analizando, ¿no? Pero si es requisito de validez, no puede haber hipoteca, pues, sin inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Algunos dicen, no, pero si hay hipoteca, pues allí solamente entre las partes. Claro, no hay frente a terceros, lo cual es un absurdo. Imagínense ustedes, yo les hipoteco mi casa, porque ustedes me están prestando 100.000. No inscribimos la hipoteca. Si no inscribimos la hipoteca, yo vendo mi casa a un tercero, la vendo. ¿Ustedes podrán ejercer su derecho de hipoteca frente a ese tercero? No, pues porque no está inscrito. No, pues, no. La gente habla así y escriben y creen que es el derecho pura teoría. No, hay teorías que no se condicen con la práctica, con la realidad social. Cuando la solemnidad consiste en un documento privado o público, ¿no? El documento vale el acto jurídico mismo. Si se anula el documento, se anula también el acto jurídico. Imagínense ustedes, se celebra un contrato de donación de una casa, ¿no? Por escritura pública. Muy bien. Y luego resulta que la escritura pública se anula. Se anula porque el notario que intervino en esa escritura pública había dejado de ser notario momentos antes o 10 antes. Se anula la escritura pública. ¿Hay donación o no hay donación? No hay donación. ¿Por qué? Porque la ley dice que la donación se debe celebrar por escritura pública bajo sanción de nulidad. O sea, sin escritura pública no hay, ¿no? Donación, no hay, ¿no? En cambio, fíjense ustedes, se celebra un contrato de compra-venta de una casa por escritura pública y luego la escritura pública de compra-venta se declara nula porque el notario no ha observado las normas imperativas que están contenidas allí en la ley del notariado. Se anula la escritura pública. ¿Hay compraventa o no hay compraventa? Sí hay compraventa, porque la compraventa no necesita de escritura pública. Por eso es que la norma dice que no hay que confundir el documento con el acto jurídico. Son dos cosas distintas. Una cosa es el continente, el documento. Otra cosa es el contenido, el acto jurídico. De manera que no vayan a cometer ustedes el error de que, por ejemplo, no lo dicen, la compra-venta es nula y ustedes demandan la nulidad de la escritura pública de compra-venta. Anularán pues la escritura pública de compra-venta, pero la compra-venta sigue vigente, ¿no? Porque no hay que confundir el acto jurídico con el documento que lo contiene. Pero eso vale para los actos jurídicos no formales y para los actos jurídicos con forma probatoria. Bien, ahí vamos a ver. ¿Se están entendiendo esto? Hay que declararle la guerra a la pereza mental. Vamos a ver. Miren, A vende una casa a B por el precio de $300.000 mediante un documento privado. El comprador B lo exige a A para que otorgue la escritura pública de compra-venta. A no quiere otorgar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah?
¿Qué hacen? Tendría que demandar ¿Ah? Tendría que iniciar un proceso, demandarlo por otorgamiento. Demandar el otorgamiento de la escritura pública. Demandar el otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Y eso es lo que tiene que contestar el profesional de derecho. No va a hacer lo que hacen muchos, ¿no? A lo largo y ancho del Perú, ¿no? Por ejemplo, alguien está ocupando allí una casa sin derecho, o el contrato de arrendamiento ya se venció, y el arrendador o el propietario viene al abogado y le dice: oiga, usted mire, este sinvergüenza sigue viviendo allí, no me paga arriendos ni nada, ¿qué le parece? Doctor, yo tengo unos amigos allí de la Marina, con ellos lo podría sacar. Claro, si es tu derecho, si el contrato ya se ha vencido. Así le dice, claro. Es una persona también, pues fíjense, ustedes son por los que estudian, no, 3 años, 4 años, no más. O a distancia, por eso piensen los que están haciendo eso, piensen, ¿no? Tienen que esforzarse bastante, ¿eh? Luego va a resultar que se va a la cárcel el que ha hecho eso, y de paso lo arrastra al abogado, a la abogada, que deberían meterle todo, ¿no?, a la cárcel, porque está haciendo pues una barbaridad. En el Estado de Derecho nadie se puede hacer justicia por su propia mano, porque para eso existen los tribunales encargados, ¿no?, de administrar justicia, ¿no? Allí el vendedor no quiere otorgar la escritura, el comprador lo puede demandar el otorgamiento de la escritura pública de compra-venta. Hoy día le dona a B una casa mediante un documento privado. A y B se ponen de acuerdo para mañana lunes a las 3 de la tarde estar en el notario tal para otorgar la escritura pública. El donatario B está allí a las 3 de la tarde, el donante A no llega. ¿Qué hacen ustedes? No llega. No llegó. Al día siguiente B lo llama A, no está. Se hace negar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? ¿Ah? Sí, lo que dijo está bien. Nada. No pueden hacer nada. ¿Por qué? ¿Pueden demandar el otorgamiento de la escritura pública? No pueden demandar el otorgamiento de la escritura pública porque no existe contrato. No hay. Para que haya contrato de donación de un inmueble, tiene que haber la escritura pública. No pueden demandar el cumplimiento de un contrato que no existe. Que no existe, ¿no? Eso tienen que tenerlo, ¿no?, ustedes muy claro. Aquí en lectura quizás me acuerde el artículo 1412. Rapidísimo, por favor. Rápido, por favor. 1412 creo que es. O en todo caso, allí en el objeto del contrato. ¿Ya? Ya, pero fuerte, fuerte. Póngase de pie y lea a sus compañeros. El abogado tiene que ser hábil, ¿no? Artículo 1412. Artículo 1412. Exigencias de parte del cumplimiento de la formalidad. Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente o llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente. Muy bien, miren ustedes, si ustedes leen, analicen ese artículo, ¿a qué conclusión van a llegar? Que pueden demandar el otorgamiento de una formalidad, ¿no?, si es que esa formalidad no es solemne, no es solemne. Cuando no se ha cumplido la solemnidad, no pueden demandar el cumplimiento de la solemnidad porque no hay contrato, como en el ejemplo de la donación de inmuebles que hemos puesto, ¿no? La solemnidad puede ser
legal, como los ejemplos que hemos puesto, o puede ser convencional. La forma solemne puede ser por acuerdo de las partes. Las partes pueden acordar convertir a un acto jurídico no formal en solemne, o a un acto jurídico con forma probatoria en un acto jurídico con forma solemne. Las partes pueden acordar que el contrato de compra-venta de la casa que están celebrando quedará perfeccionado en el momento en que se eleve a escritura pública. Esa es una forma solemne, acordada por las partes. No habrá compra-venta si no se ha elevado a escritura pública. A las partes le interesa eso, le conviene eso, y así lo han establecido. O las partes pueden acordar que no habrá, o que el contrato de compra-venta que están celebrando quedará perfeccionado cuando se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Esa es una solemnidad acordada por las partes. No habrá compra-venta mientras no se haya inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Así lo han acordado las partes. No, esta es una solemnidad convencional. Todos esos son los requisitos del acto jurídico. Requisitos de validez. Ahora, ¿cuándo un acto jurídico es inválido? Es inválido cuando falta la manifestación de voluntad. ¿No? Claro que eso requiere una explicación mucho más amplia, porque allí se presentan muchísimos problemas. Cuando falta la manifestación de voluntad, el acto jurídico es nulo. Artículos 219, inciso primero. ¿No? Pero esa regla presenta una excepción importantísima. La excepción es el del falsus procuratorio, o sea, del falso representante, que está señalado allí en el artículo 161. ¿No? Falso procuratorio, falso representante es aquel que se excede en los límites del poder. Ya han otorgado facultades para arrendar y vende, o viceversa, ¿no? O él se atribuye una representación que nadie le ha conferido. Por ejemplo, en Lima se va allí al Quirón Azángaro, se hace otorgar un poder falso allí, y ese poder aparece no mucho más auténtico que el que otorga el notario, y con eso realiza actos jurídicos, ¿no? Nosotros estamos aquí, alguien ha falsificado un poder como que nosotros le hemos dado poder para que venda en nuestra casa y vende en nuestra casa. Nosotros no estamos manifestando nuestra voluntad de vender, no, falta la manifestación de voluntad. Pero allí el acto jurídico no es nulo por falta de manifestación de voluntad, no, es ineficaz, ¿no? Porque el representante no está, se ha atribuido una representación que no lo hemos otorgado. Ineficaz solamente con relación al supuesto representado, o sea, con relación a nosotros. Den lectura al artículo 161. 161. Rapidísimo. Artículo 161. Fuerte. Artículo 161. Representación directa sin poder. Fuerte. El acto jurídico celebrado por el representante, excediendo los límites de las facultades que se le hubieran conferido o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se le atribuye. Bien, fíjense ustedes, fíjense. Allí, y les voy a decir por el tiempo en dos palabras, el falso representante allí, un falso procuratorio, se excede de los límites de las facultades, o se excede del límite de tiempo del poder, se le otorgó poder por 6 meses, se vencieron los 6 meses y sigue ejerciendo el poder, o se atribuye un poder que nunca se le ha otorgado, ¿no?
Si es así, si él está actuando como representante ya sin serlo, o cuando no lo ha sido nunca, allí ustedes no demandan la nulidad por falta de manifestación de voluntad. Falta la manifestación de voluntad de ustedes. Pero allí hay una norma especial, ¿no? Allí ustedes demandan la ineficacia. Es una ineficacia relativa. Solamente con relación. O sea, el acto es ineficaz con relación al supuesto representado o aparente representado. Entre las partes que lo celebraron y frente a terceros produce todos sus efectos ese acto jurídico. Y a mí me ha tocado ver casos de aquí, de Chiclayo, como es. Han demandado la nulidad porque el gerente, por ejemplo, de una gran empresa vendió el bien de la entidad, un inmueble de la entidad sin tener facultades. Lo votaron al gerente y nombraron a un nuevo gerente con el encargo especial, ¿no?, de que recupere el bien. El nuevo gerente, por supuesto, contrata el mejor estudio de abogados de Chiclayo. ¿Qué hace el estudio de abogados? Demanda la nulidad por falta de manifestación de voluntad de la empresa. La empresa no ha manifestado su voluntad, ¿no?, de vender, ¿no? Llega eso a Lima, recurso de casación. Allí, por supuesto, se va a anular todo porque lo que resolvieron por acá no tiene ningún valor, porque allí el acto no es nulo. Allí el acto es simplemente ineficaz. Lo dice allí el artículo 161 del Código Civil. Y tengan cuidado, como consecuencia de eso, un banco aquí en Chiclayo quebró. Como consecuencia de eso. No vayan a creer que el banco tiene dinero así hasta nomás. No, no, no. Hasta cierto límite, pero después, ¿no?, va a salir del mercado. ¿Por qué? Fíjense ustedes, así por culpa de los abogados. Pero eso ha pasado en Lima. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿No? Pero ya nosotros venimos explicando hace muchos años esto. Allí está clarísimo. El artículo 219, inciso 1, el acto es nulo por falta de manifestación de voluntad. Cierto, en todos los casos, excepto el que está señalado allí en el artículo 161. Cuando, fíjense, si un tercero vende la casa de ustedes, atribuyéndose una representación que ustedes no le han conferido, o excediéndose de las facultades que ustedes le han conferido, acción de ineficacia. Pero si ese tercero no lo vende como representante, sino como si él fuera el propietario, o sea, ha falsificado un poder de compra, una escritura pública de compra-venta, ha falsificado esa escritura y como que ustedes lo han vendido, y ahora él lo vende, ¿no? Allí no hay la tal ineficacia. Allí ustedes tienen que ver esta realidad. Si ustedes todavía están en propiedad de la casa y el comprador les está reclamando, ustedes demandan la nulidad de esa compra-venta porque ustedes no han manifestado la voluntad de vender. La nulidad. Si ustedes no están ya en posesión de la casa ya está en poder de un tercero, del tercero allí que ha comprado, ustedes demandan la reivindicación. Porque la acción reivindicatoria es la que ejerce el propietario contra el tercero poseedor no propietario. O también puede ser que allí se discuta el mejor derecho de propiedad de ambas partes. El mejor derecho de propiedad de ambas partes. O sea, fíjense ustedes tienen, miren cómo es el derecho. En cada caso, ustedes tienen que saber qué cosa hacer. No aventarse nomás a hacer cualquier cosa. Doctor, ¿el caso de la acción familiar o revocatoria también es un supuesto de ineficacia? También, miren. La regla es pues la ineficacia. Un acto jurídico es eficaz cuando produce todos sus efectos.
si no produce todos sus efectos o no produce parte de sus efectos, el acto jurídico es ineficaz. La ineficacia puede ser estructural o puede ser funcional. La ineficacia estructural, como su nombre lo indica, se refiere a la estructura misma del acto jurídico. Falta alguno de los requisitos de validez, o algunos requisitos esenciales, o esos requisitos están viciados. ¿No? Inválido. Falta la capacidad, falta el objeto, falta la causa fin, falta la solemnidad, o el acto adolece de simulación absoluta, o es contrario a normas imperativas, al orden público, a las buenas costumbres. Ese acto jurídico es nulo, es inválido. Hay allí una ineficacia estructural. El acto es inválido. ¿Cuáles son las manifestaciones de la invalidez? La nulidad y la anulabilidad. La ley no hace referencia a la inexistencia. La inexistencia del acto jurídico está asimilada a la nulidad. No hay una división tripartita en nuestro Código Civil de la invalidez. Inexistencia, nulidad y anulabilidad, no. En nuestro código lo que hay es la división bipartita de la invalidez. La nulidad y la anulabilidad. No hay otras. La ineficacia funcional. El acto jurídico es válido, es plenamente válido, pero adolece de algún requisito de eficacia. Por ejemplo, la acción pauliana que acaba de mencionar su compañero. El deudor, para no pagar a su acreedor, enajena sus bienes. El acreedor perjudicado allí puede utilizar esa acción pauliana, o se llama de ineficacia stricto sensu. O sea que se declara ineficaz única y exclusivamente con relación al acreedor, demandante, vencedor en esa acción pauliana. Entre las partes, ese acto produce todos sus efectos, ¿no? Ahí hay una ineficacia relativa. Ese tema requiere, por supuesto, de una explicación, pero esa explicación, no, es por lo menos una hora, porque esa explicación hay que hacerlo en forma práctica, si no ustedes no lo van a entender, ¿no? Y es importantísimo ahora. ¿Por qué? Porque en el Perú, pues como les he dicho, los deudores ya están viendo cómo no van a pagar a su acreedor. Y entonces, para no pagar, vende el bien, dona el bien, entrega el bien en anticipo de herencia, constituye patrimonio familiar sobre ese bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos esos casos, el acreedor no puede valerse de esa acción pauliana, que está allí en el artículo 195 y siguientes del Código Civil, que es similar a este otro caso de ineficacia, la acción oblicua o subrogatoria, ¿no? El deudor, para no pagar a su acreedor, el deudor no cobra los créditos que él tiene. O sea, X me debe a mí 100.000 y yo les debo a ustedes 100.000. Yo ya debo cobrar a X, no lo cobro. Yo digo, ¿para qué lo voy a cobrar? Si en cuanto yo lo cobro, ustedes me van a quitar, y a ustedes, a ociosos, sin vergüenza, yo no les quiero pagar a ustedes, entonces no lo cobro. Ustedes son mis acreedores, ustedes, el que está en la acción por mí, lo demandan a X para que él me pague, a fin de que ustedes puedan cobrar. Acción oblicua o subrogatoria. Lo que decían los romanos: el deudor de mi deudor es mi deudor, ¿no? Fíjense, extraordinariamente sabios estos. Pero como les digo, esas acciones hay que explicarlas, pues, y necesita de tiempo. O por ejemplo, ineficacia funcional. En los contratos con prestaciones recíprocas, una de las partes no ejecuta su prestación. La otra puede optar
por demandar el cumplimiento del contrato o la resolución, en uno y otro caso, acumulando la indemnización de daños. Artículo 1428. La rescisión del contrato es otra figura de ineficacia funcional, ¿no?, que procede, según nuestro código, solamente en 3 casos: la rescisión por lesión, la rescisión por venta de bien ajeno y la rescisión en la compra-venta por extensión o cabida, cuando en la extensión o cabida del bien vendido hay una diferencia entre lo que realmente tiene y lo que se ha indicado en el contrato. Hay una diferencia de más del 10%. La retractación es otra figura. La revocación, en los casos en que procede, es otra figura de la ineficacia funcional. En realidad, ¿no?, ¿cuántas acciones hay de ineficacia funcional? Hay que tener en cuenta en la ineficacia estructural, ¿no? Miren, la regla es: todo acto jurídico inválido es ineficaz. Esa es la regla. Pero como sabemos, pues, en derecho hay excepciones. Todo acto jurídico inválido es ineficaz. Muy bien. Pero miren ustedes, el acto anulable. El acto anulable es un acto inválido. Hay una invalidez estructural, pero es eficaz. Produce todos sus efectos. Solamente si es que ese acto anulado es judicialmente declarado nulo, no producirá efectos desde su celebración, porque la sentencia que declara nulo un acto anulable tiene efectos retroactivos al momento en que se celebra ese acto jurídico. Fíjense ustedes, un acto inválido produciendo efectos válidamente. O la otra regla: todo acto jurídico válido es eficaz. Esa es la regla. Pero hay excepciones. Hay actos jurídicos válidos que no son eficaces. Por ejemplo, hoy día, en este momento, una persona otorga su testamento por escritura pública. El testamento es perfectamente válido. ¿Es eficaz o es ineficaz? ¿Ah? Es ineficaz, no produce efectos. ¿A partir de qué momento va a producir efectos ese testamento? A partir del fallecimiento del testador. ¿No? O sea, fíjense ustedes, un acto jurídico válido allí es ineficaz, ¿no? Y así piensen ustedes en un acto jurídico sujeto a condición suspensiva o a plazo suspensivo. Ese acto jurídico no va a producir efectos, no obstante que es válido, pero no va a producir efectos si es que no se verifica el hecho futuro e incierto que se ha puesto allí como condición. O no va a producir sus efectos sino hasta que se produzca el vencimiento de ese plazo suspensivo. O sea, fíjense ustedes, ¿no?, hay aquí reglas en derecho, pero reglas que siempre presentan excepciones. ¿Por qué? Porque el derecho no es, pues, una ciencia exacta. No es. ¿No? El ser humano es imperfecto. Solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Esos son perfectos. Nosotros, los seres humanos, somos imperfectos. No cometemos errores. Y el derecho es una ciencia cultural, es una ciencia creada por los seres humanos para poder coexistir pacíficamente en sociedad. Si somos imperfectos, no podemos crear la perfección. Es imposible, ¿no?
Por eso es que en derecho todo principio, toda regla tiene excepciones, como son las que estamos viéndolo, ¿no?, a través de la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Se aclara respecto a la venta de bien ajeno con representación. Ya. La venta de bien ajeno. La venta de bien ajeno es rescindible a instancia solamente del comprador que ha actuado de buena fe, o sea, sin conocer que el vendedor no era el propietario, ¿no? El comprador puede demandar la rescisión por venta de bien ajeno. Lo dice clarísimo así la ley. ¿Qué sucede en la práctica? Yo he vendido un bien que es de ustedes, una casa que es de ustedes, la he vendido a X, ¿no? El comprador es X. La ley dice, la acción de rescisión le corresponde a X. Ustedes se enteran que yo he vendido la casa de ustedes, ¿no? X ya se presentó a tocar la puerta de su casa y les dice, oiga, usted ya salga, pues ya no sean tan sinvergüenzas, esta casa es mía, yo la he comprado, aquí está mi título, ¿no? Entonces ustedes demandan la nulidad en aplicación del inciso primero del artículo 219, falta de manifestación de voluntad. Ustedes no han manifestado su voluntad de vender. Muy bien. ¿Y qué les dice algún juez? Ah, no, le dice, no, improcedente tu demanda, porque la venta de bien ajeno no es nula, es rescindible, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes eso? Un animal con título. Claro, ustedes ahora no, ustedes pueden decir, ah, bueno, pero no, porque no les pasa. Pero si les pasa, se acabó el mundo allí. Se acabó el mundo. Pero miren un juez allí, ¿no?, que ustedes demandan la nulidad por falta de manifestación de voluntad y que les diga que es rescindible. Y ustedes no son los compradores, ustedes son los propietarios de la casa. La rescisión por venta de bien ajeno le corresponde al tercero. Muy bien, ¿no? ¿Qué está haciendo ese juez? Les está privando de su derecho de propiedad. Incluso se está yendo contra lo que dice allí el artículo 70 de la Constitución. La propiedad es inviolable. El derecho de propiedad es inviolable. Esa norma de la Constitución lo que quiere es reforzar allí el derecho de propiedad como el derecho real más extenso, como que tiene los mayores poderes, las mayores facultades, no porque no sea violable. Todo derecho es violable, todo derecho. No porque la Constitución dice la propiedad es inviolable, ya no hay robos, ya no hay usurpaciones, ya no hay estafas. No es así, no es así. Pero ese juez le está privando de su derecho constitucional a la propiedad. Todo el daño que causa a la sociedad por una pésima formación profesional. Ahora también lo que les enseñan en la universidad les dicen, no, el bien ajeno se puede vender. ¿Se puede vender el bien ajeno? ¿Se puede vender? Se van a la cárcel por vender bien ajeno, porque eso constituye, además de esas sanciones civiles, eso constituye delito, un delito de estafa específico, ¿no? Se puede vender un bien ajeno, pero siempre y cuando, por supuesto, el comprador sepa que es ajeno. Y el vendedor pues se estará obligando a adquirir la propiedad, o se estará obligando, ¿no?, a gestionar ante el propietario para que el propietario le transfiera la propiedad. Por esos mecanismos, no que se puede vender un bien ajeno así a secas. No, ahí yo les vendo pues de una vez, no, la mejor casa que hay allí en la Plaza de Armas, ¿qué les parece? Les vendo baratito nomás, ¿no? Necesito plata ahora para ir a volver a Lima, en 500 soles les vendo, ¿ah? Y compren
compren nomás, pues ustedes han estudiado derecho y les han dicho que el bien ajeno se puede vender. ¿Ah? No, eso no es derecho, eso no es derecho, ¿no? La propiedad ajena hay que respetar, se puede vender el bien ajeno, pero eso tiene sus condiciones, ¿no? Tiene que ser de conocimiento del comprador. Miren, tengan mucho cuidado y cuídense de los colegas abogados. Ah, son los peores delincuentes, ¿ah? Ustedes ven un aviso en Lima, vendo inmueble, tal, van a estudiar los títulos, el vendedor es un abogado. Sí, acabo de ver nomás hace 2 días, creo. Este estafador ha estafado, ha comprado se ha adjudicado el bien en un remate público entre mafiosos que han hecho eso ahí. Se ha adjudicado el bien. No, claro que en el proceso de adjudicación las partes han solicitado la nulidad, pero él ya lo vendió a la mujer. Él a la mujer. Claro que no son casados, son convivientes. ¿Y por qué lo vendió a la mujer? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Para Para protegerse, porque el tercero de buena... exacto. El tercero de buena fe. Claro, exacto. Lo vendió a la mujer para que aparezca allí un tercero, ¿no? Adquirente a título oneroso y de buena fe, y allí inscrito todavía en el registro de la propiedad inmueble, y entonces ampara en el artículo 2014. Pero fíjense ustedes, ¿esos sujetos son de buena fe? No son de buena fe, son unos delincuentes. Son unos delincuentes. Y eso hay en la profesión. Hay que decir las cosas como son, para poder limpiar este país, que moralmente está enfermo, enfermo. De manera que hay que tener muchísimo cuidado, y son muy habilísimos, ¿ah? Por supuesto, yo ahí era para asesorar al comprador. Yo no miro, pues solamente está inscrito y ya, no, veo que lo adquirió en remate público, voy a verificar, por supuesto, en el mismo proceso. En eso consiste el estudio de los títulos, ¿no? Voy a verificar en los registros públicos y allá hay una serie de irregularidades, ¿no? Y así uno va determinando ya, y se remató a quién, se adjudicó a quién, lo vendió a quién, y se llega a establecer la verdad rapidísimamente, rapidísimamente. Claro, si lo vamos a hacer judicialmente, pues eso ya, ¿no? Eso demora una eternidad. Lo que pasa es que para cómo determinar al tercero de buena fe, lo que pasa es que uno piensa que el tercero de buena fe es tercero de buena fe porque el que le transfirió el bien está inscrito en registros públicos como propietario, pero ahora se dice, hay jurisprudencia, me parece el tribunal registral, que establece que el tercero de buena fe, además de eso, tiene que saber o desconocer las causas que posiblemente sea, o que desconozca los defectos, Claro. que invaliden el acto, ¿no? Pero O sea, que él no está muy tenga bien. conocimiento de eso. Está muy bien, esa resolución, si dice así, está excelentemente bien. ¿Por qué? Porque en eso consiste el estudio de los títulos, pues. Nosotros hay que piden ustedes allí la partida, la ficha registrada, lo estudian desde la primera letra hasta la última, cuál es la historia de ese bien. Y además, cuando hay algunas dudas, no hay actos jurídicos allí no dudosos, van allí al archivo mismo, en el propio registro que está, o si no, van al notario y averiguan eso. En eso consiste. Consiste en saber muy bien estas figuras, como está haciendo la venta de bien ajeno, como la rescisión del contrato, la resolución del contrato, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El estudio de los títulos es así, pero hay otra cosa también. Miren, tienen que estudiar para conocer bien esto y resolver rápidamente las cosas, ¿eh? Rápidamente. Porque si no, igual, si se demora, también están causando un perjuicio, y a veces por gusto. Los asesores de los bancos, con el fin de justificar su trabajo, ¿qué será? ¿No? Hacen observaciones
irrazonables, ilógicas, ¿no? No sé por qué. Yo, fíjense ustedes, mis hijos no son profesionales del derecho, que muchísimo hubiese querido que sean, no, incluso mi biblioteca era pensando en ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que mi hijo es ingeniero civil, mi hija es ingeniera industrial, los dos se dedican a la construcción y yo tengo que asesorarlo pues en estas cosas, por eso que yo estoy permanentemente en estas cosas. Y mi hija, que es ingeniera industrial, ha aprendido bastante, ¿eh? ¿No? Viene a me dice, mira papá, lo que ha observado aquí la abogada, lo que está exigiendo esto, y por qué diablos la abogada hace esto, y todo el tiempo, y en realidad se pierde tiempo. La actividad empresarial, el tiempo es oro. No salen los créditos a veces, no, por estas observaciones de malos abogados ineficientes. No hagan observaciones absurdas, sino lo que es necesario, pero eso, como les digo, necesita de conocimiento. Hay que estudiar el derecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Les agradezco muchísimo por haberme escuchado.